Gracias a nuestro hermano. Pasa a vosotros nuevamente, hermanos. Vamos a abrir la Biblia y voy a pedirles que leamos uno de los salmos más conocidos de la Escritura. Si les digo eso, ¿qué salmo creen que es, hermanos? Exactamente, ¿verdad? El Salmo número 1. Es uno de los más leídos, el salmo más conocido, y muchos de nosotros también, incluso de memoria, lo sabemos. Dice el Salmo 1 que aquí hay dos situaciones que hay que tomar en cuenta en la vida. Recuerden que en la mañana hablamos acerca de espíritu, de alma y cuerpo, y esto nos lleva a nuestros pensamientos. Acuérdense, el alma son los pensamientos, las emociones, los sentimientos, pero ahora lo importante es cómo los manejamos. Y esta parte, hermanos, nos dice así. Vamos a leer juntos Salmo 1, sus 6 versos que dicen de la siguiente manera. Leamos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Bien, aquí el Salmo 1 nos habla ya no solamente de un comportamiento, sino de una consecuencia de lo que hacemos. Vimos en la mañana que es importante, muy importante, que el ser humano tenga una mente, un pensamiento, una decisión, un actuar que sea encaminado con nuestro Dios. Nos va a ayudar en muchos sentidos, en la vida diaria, en la forma en la que nos relacionamos con los demás, en el trabajo. Una persona honesta es bien vista en muchos lugares. Una persona trabajadora, cumplida, puntual, con valores, con honestidad, con humildad, siempre va a ser bien vista, porque es una persona que su propia forma de ser habla bien de esa persona. ¿Qué va a pasar? Va a durar mucho en los trabajos, va a tener promociones importantes, va a tener una vida mejor, menos enemistades con los demás. No digo que no existan, porque es una realidad que uno puede tener enemigos en cualquier lado, desde enemigos chiquitos hasta grandes, ¿verdad? Sin embargo, en la mayoría de los casos, una persona que está así, su vida va a ser más tranquila. Dice la Biblia que para esto nos recomiendan varias situaciones a tomar en cuenta. Situaciones como esta, versículo número 1. ¿Cuál es la recomendación? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Es cierto, hermanos, que entonces en la vida podemos tener amistades. Y las amistades pueden ser buenas, pero desafortunadamente también pueden ser una mala compañía. Y una mala compañía nos va a veces o nos va a llevar en ocasiones a tener también malos hábitos. Si una persona, por ejemplo, es nuestro amigo y le gusta fumar, ¿qué va a ocurrir? Que va a ser más fácil que nos invite a hacerlo. Si una persona le gusta tomar y es mi amigo o mi amiga, ¿qué va a ocurrir? Pues va a pasar también algo similar. Si una persona, por ejemplo, es alguien que tiende a ser mentirosa, ¿qué pasa, hermanos? También aprendemos eso. Entonces, dicen que las malas costumbres son fáciles de aprender, ¿o no? Entonces, un amigo o una amiga es importante que, como dice este verso, eres bienaventurado, quiere decir que Dios está contigo y nos va a llenar de su bien, porque eso es bienaventuranza, nos va a llenar de bien, cuando uno es capaz de decir, este amigo o esta amiga, la estimo, pero lo que me está enseñando no me está sirviendo, entonces tengo que alejarme de esto porque no me está haciendo bien. Vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, Proverbios capítulo número 4 nos marca esta situación y esta manera de entender nuestra propia vida, porque nos va a hacer mal. Dice la Escritura incluso, si una persona roba, te va a enseñar a robar. Si una persona, por ejemplo, es alguien que está pensando en cómo hacerle mal a los demás, nos va a llevar a eso, a ver de qué forma le hago mal al otro.
Entonces dice Proverbios capítulo número 4, versículo número 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. ¿Por qué es importante? Miren lo que dice el 10. Se te multiplicarán años ¿de qué? De vida. ¿Es bueno o es malo hacerle caso a Dios? Hermanos, si tenemos una buena amistad con la gente, tenemos buenas amistades, Dios nos da bienaventuranza, pero también nos da vida. Y este tipo de vida no es una vida en la cual uno puede decir, mira, una persona vivió 90 años, 80 años, pero con enfermedades, con muchas angustias, en la pobreza. Uno puede decir, bueno, vivir tantos años, pues no tiene sentido si estoy sufriendo. Pero cuando dice aquí, hermanos, dice, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años, pero cuando dice de vida, no se refiere solamente a existir, sino años de buena vida, de sentirse satisfecho por vivir. Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, ¿qué dice la Biblia? No te vas a tropezar. Toma el consejo, ten el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Ejemplos: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Desampárala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Dice el versículo entonces, hermanos, que hay varias maneras de que podamos nosotros evitar esto. Versículo número 17. Porque comen pan de maldad y beben vino ¿de qué? De robos. Así que una amistad incorrecta nos va a llevar a ser también incorrectos, porque ya sea la presión social, le llamamos hoy, un adolescente, por ejemplo, si sus amigos adolescentes roban, le dicen, tú también ven con nosotros. Él se siente solo, se siente que nadie más lo escucha, y muchas veces el adolescente va con ellos. Y entonces roban o hacen alguna injuria o hacen algún mal, y lo hace a veces no porque esté tan convencido, sino porque quiere quedar bien con las amistades, es la presión social. Pero eso se vuelve una costumbre, y después ese muchacho que antes era un buen adolescente, una buena persona, un joven de Dios, tiene ahora unas costumbres diferentes. Y eso ocurre en las escuelas, desde la pequeña escuela hasta la escuela, hermanos, que incluso cueste dinero para ir. En todas hay este tipo de situaciones. ¿Cuál es nuestra enseñanza a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestra familia? Ten cuidado de la gente con la que tú te relacionas, porque hay gente que no es correcta, te va a enseñar a hacer cosas malas, y esto va a hacer mal para tu alma. Y si hace mal a tu alma, entonces dice la Escritura en el Salmo 1, no lo voy a leer porque se lo saben de memoria, mi hermana Precia, ¿qué consecuencia tiene? ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Qué pasa si yo voy con alguien que le gusta robar, que alguien que le gusta hacerle mal a la gente? ¿Cuál es la consecuencia? Según el Salmo 1. Está recordando el texto, lo leímos y sé que ustedes se lo saben. ¿Qué dice, hermanos, el Salmo 1? Dice exactamente, esa es la bienaventuranza. Qué bueno que no te sientes en una silla donde a la gente le gusta hacerle mal a los demás. Pero dice, ¿por qué es importante hacerlo? Exactamente, los malos serán talados y ellos no van a ser considerados en la congregación ¿de quién? De los justos. Quiere decir entonces que no se trata solamente de conducta, nada más. Se trata de o llegas a la vida eterna o no. Si te quedas en el camino o llegas finalmente ahí, porque dice claramente la Escritura, si te dejas llevar por este tipo de gente y eres como ellos, no vas a poderte sentar en la congregación de los justos, por una razón muy clara. ¿Cuál es? En la congregación de los justos, ¿qué hay? Justos, ¿o no es así, hermanos? Tan sencillo como eso. Y aquella persona que roba, que miente, que hace mal al prójimo, ¿qué es? Injusta.
Entonces es completamente algo incongruente que una persona injusta pueda recibir el beneficio de una persona justa. Entonces Dios es claro en estas partes. Tenemos esta parte de la Escritura. ¿Qué más leemos en la Biblia? Dice el versículo número 17. Porque comen, ¿qué comen? ¿Pan de qué? De maldad. ¿Qué se refiere a eso? ¿Conocen alguna persona que en lugar de comida esté comiendo pan de maldad? ¿Qué significaría eso? Hablan mal de los demás, están pensando de qué manera hacen algo para desquitarse, para tomar una venganza, para que aquel sienta lo que yo sentí. Y entonces esto es un pan de maldad. ¿Por qué lo llama así? Porque tienen tanto deseo de hacerlo, que es como si se alimentaran diariamente de maldad. Y dice el verso, y beben vino de robos. Así que entonces entendemos en la Biblia que es muy importante los amigos que tenemos, las amistades que tenemos. Una amistad, ahora voy a esto, si yo tengo un amigo que roba, ¿qué voy a hacer con él? ¿Le dejo de hablar? No, se vaya a enojar y me vaya a robar mi casa, ¿verdad? Entonces, mejor que no sea así. ¿Qué hacemos con un amigo que roba? Lo ayudo, muy bien mi hermana Judith, lo ayudamos. Es importante entonces que no voy a ir con él, pero sí es importante ayudarle, decirle las consecuencias que puede tener, no solamente para él, su familia, sus hijos si es que tiene, su propia persona. Hermanos, ¿en dónde va a llegar? Porque comienzan robando poquito y después se vuelven a robar grandes cosas. Hay gente que se le hace muy fácil, miren, hay robos que les llaman de hormiga. ¿Han escuchado eso, no, hermanos? Y lo hacen por diversos motivos. Hay gente que no necesita robar, pero es adrenalina, ¿verdad, hermanos? Y le dice, mira, ¿cómo se hace? Y no se dan cuenta. Pueden robar pequeñas cositas en una tienda. Se descuida el de la tienda y roban un chicle, un dulce. Después van a una tienda un poquito más grande y se pueden robar un chocolate, ¿no? Pero poco a poco van haciéndolo más. Tanto es así que ahora a las cosas hasta más pequeñas ya les ponen unos sellos o unas bandas para que cuando uno salga del establecimiento, ¿qué ocurre, hermanos? Pues se detecte y suene la alarma, ¿no? Y entonces, en ocasiones hazlo conmigo para que sientas la emoción de hacerlo. Y además vas a ser parte de nuestro grupo. En ocasiones es una necesidad. Y por eso dice la Biblia, mira, Dios, no me des pobreza, no vaya a ser que blasfeme tu rostro, su nombre, y entonces robe para vivir. Y entonces hasta esos puntos llega uno. Por eso es bienaventurado. El hombre que está con Dios es su conducta. Y por eso es de que los pensamientos nos deben de regir conforme al bien. El Espíritu de Dios nos encamina a tener mejores pensamientos. Otro versículo de la Biblia, Proverbios capítulo número 22, nos da otros ejemplos. Vamos a leerlos, hermanos. Dice así, Proverbios capítulo número 22, versículo número 24 y 25. Dice la Escritura, capítulo 22 y versículo 22 también. Dice, ¿qué les dije, hermanos? 22, 22. Primero vamos a leer así. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta, ¿a quién? Al afligido. Un ejemplo de robarle al pobre. Hay un ejemplo muy común, hermanos. ¿Cuál es? Una persona que dice, no tengo dinero y soy pobre y entonces le robo al pobre, me aprovecho de que es pobre. ¿En qué momento? Miren, les voy a poner un ejemplo. Hay lugares, tiendas, donde te dicen, mira, esta televisión cuesta 5,000 pesos, pero tú como eres pobre, te la voy a dejar en 10,000 pesos. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Más cara. Sí, porque me la vas a pagar con unas cuotas de mucho tiempo, pero semanales. ¿Han escuchado eso, no, hermanos? Finalmente terminamos pagando el doble o el triple. Si una persona tuviera el dinero, ¿qué haría? Llegara y la comprara
a un precio mucho menor incluso, hasta con descuento, porque tiene el dinero. Pero el pobre que no tiene, entonces el que tiene el producto se aprovecha de eso y ¿qué hace? Te lo vendo 2 o 3 o hasta 4 veces más de lo que cuesta. ¿Eso qué dice la Biblia? No le robes al pobre porque es pobre. Versículo 23. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que, ¿qué hermanos? Que los despojaron. ¿Creen ustedes que Dios es justo? Muy bien. ¿Hará justicia en algún momento? Por supuesto. Uno a veces dice, bueno, ¿y por qué me está yendo mal? ¿Te acuerdas que le robaste al pobre? Entonces es por eso tomar en cuenta. Versículo 24. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, porque no aprendas, ¿qué cosa, hermanos? Sus maneras y tomes lazo para lo que hoy platicamos. ¿Qué cosa es? El alma. Quiere decir entonces, una persona iracunda, que en el trabajo, cualquier cosa que le hacen, se enoja y se va a los golpes, y es tu amigo, y te dice, mira, te tienes que defender, si algo te hacen mal, a golpes. Y uno al principio dice, no, ¿cómo crees? Pero después, ¿qué ocurre, hermanos? Oye, ¿por qué no me acompañas? Mira, yo le reclamo y tú lo golpeas, hermanos, y después aprendo a hacerlo yo. Y entonces aprendemos las maneras. ¿Y qué dice el verso? No te vas a dar cuenta y en algún momento tu alma ya está atada a esa forma de ser. Es por ello, hermanos, que es tan importante el comportamiento, la conducta. Voy a otro ejemplo. Dice la Escritura en un versículo de Proverbios, capítulo número 6. Y nos va a dar algunos ejemplos, hermanos, que nos van a ayudar en este día para la conducta, la manera de ser de la gente, de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos recomienda a través de su Escritura? Capítulo número 6 de Proverbios. Vamos a leer los versos del 12 al 19 y después vamos a ir uno por uno. ¿Estamos de acuerdo? Dice así, miren, versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca, guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo. ¿Qué más hace? Enciende rencillas. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Versículo 16. Ejemplos. 6 cosas aborrece ¿quién? Jehová. ¿Cuáles son? Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos. ¿Qué más? La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Y el testigo falso que habla mentiras, ¿y quién más? Y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Bien, hermanos, este texto nos va a enmarcar la plática de esta tarde. Ya vimos la introducción, las amistades, las maneras, las conductas, las formas en las que una persona debe de fijarse. ¿Qué tipo de amigos tenemos? Recuerden un momento, hermanos, piensen en un amigo o una amiga que no es de la iglesia. ¿Ya se acuerdan? ¿Dice malas palabras? ¿Muchas o pocas? Muchas. ¿Alguna vez se les ha pegado les ha hecho fácil hablar como ellos? A veces o no, hermanos. Puede ser, ¿verdad? Bueno, sigamos pensando en eso. Dice el versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, anda de perversidad. ¿De qué, hermanos? Habla de esa manera. Guiña de sus ojos. A ver, hermanos, ¿qué es eso? Guiña de sus ojos. Está junto a nosotros y nos dice, mira, voy a decir una mentira. Cuando yo cierre el ojo, tú vas a apoyarme en lo que yo voy a estar diciendo. No importa que sea mentira o verdad, tú me vas a apoyar. ¿Qué hace este hombre? Nos enseña a ser así, hermanos. Guiña de su ojo. ¿Qué más hace? Habla ¿con qué? Con sus pies. Entonces, cuando habla con sus pies, ¿qué se imaginan que es eso? Mi hermano Yair, ¿alguna vez has visto a alguna persona o escuchado a alguna persona hablar
con sus pies. Sí, va corriendo hacia algo que no debe de ir. Y hermanos, vamos detrás de él. Y entonces dice, habla ¿con qué? Con sus pies. Es como si nos dijera, ven, sale corriendo y sabe uno que hay que seguirlo. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a evitar. Muy bien, ¿qué más dice el versículo? Perversidades hay, antes de eso, indica con sus dedos. A ver, hermanos, este es más fácil. ¿Qué es eso? Señalar. ¿Cómo señalamos? Lo señalamos con el dedo o incluso con la boca, con nuestra manera de ser y decimos, mira, ese hermano. Y voy allá y dirijo hacia José Luis. Y José Luis dice, bueno, pero yo qué dije o qué pasó, ¿no? Hermanos, hay una situación muy importante. Nosotros señalamos con un dedo y así decimos, aquel hermano hizo eso. Pero no nos damos cuenta que tenemos otros tres. Y esos tres, ¿hacia dónde están apuntando? Normalmente cuando señalamos a alguien, eso mismo que está haciendo aquel hermano o hermana, en muchas ocasiones también ¿quién lo hace? Nosotros. Y entonces no deberíamos de ser así, porque al señalar, ¿qué estamos diciendo? Él lo está haciendo mal. ¿Y qué estamos evitando? Darnos cuenta que en muchas ocasiones, hermanos, también nosotros lo estamos haciendo. Ejemplo, dice la Escritura, no pierdan este verso, Eclesiastés. Dice la palabra de nuestro Dios. Capítulo número 7 de Eclesiastés. Mi hermano José Luis, perdóneme que lo haya señalado. No es para él. Dice el versículo, miren. Versículo número 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra y que haga bien. ¿Y qué más, hermanos? Que nunca peque. Entonces, ¿qué dice ese verso? ¿Señalas a alguien? Y cuando señalas dices, mira, él está haciendo algo malo. ¿Qué dice Salomón? A ver, ¿y tú nunca has pecado? Estás señalando muy contento, con mucha efusión, incluso enojado a alguien que está haciendo algo mal. La pregunta es, ¿y acaso tú nunca has pecado? Versículo siguiente dice así, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque no oigas a tu siervo que dice mal, ¿de quién? De ti. Versículo 22, porque tu corazón sabe, como tú también dijiste mal de otros. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Qué dice el versículo entonces? Mira, señalo a alguien y le digo, estás mal, lo estás haciendo mal y hasta me enojo con esa persona. Y dice la Biblia, y me enojo cuando esa persona habló mal de mí. Mi hermano Pablo Fraga, ¿han hablado mal de usted? Supongo que sí, dice el hermano. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Que dicen, de repente voy pasando y me dicen, ese hermano Pablito o ese señor Pablo, y hablan mal de uno. Hermanos, lo hemos escuchado. Y hasta aquella persona tiene el desacierto de estar hablando mal y no se da cuenta que de quien está hablando mal está a un lado. Nos ha pasado o hemos visto, no digo no les ha pasado a ustedes, por supuesto, ¿verdad? Pero hemos visto cosas así, ¿no? ¿Qué ocurre, hermanos, con esto? Dice, no le pongas tanta atención, no te preocupes tanto por eso. Está bien, dijo algo mal de ti. ¿Y qué? ¿Cuántas veces tú has hablado mal de esa misma persona y no lo has reconocido? Así que entonces, esta es la parte de la Biblia que tenemos. Pero vamos a los ejemplos. Regresemos al capítulo 6 de Proverbios. ¿Recuerdan cuál es el primero? De las 6 cosas e incluso las 7 que aborrece nuestro Dios. ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál es? Los ojos, ¿qué, hermanos? Altivos. Muy bien, vamos a ir ahí. ¿Cómo se le llama a una persona que tiene los ojos altivos? ¿Cómo es? Soberbio, altivo. ¿Qué más? Orgulloso. Agresivo puede ser también arrogante. Muy bien. Tenemos 2 cuestiones. Voy a preguntarles, ¿qué significa tener una baja autoestima? Sentirse menos. Muy bien. ¿Qué significa tener una autoestima más grande de lo que es? Altivez. Entonces están los 2 mundos. Hay personas que tienen una baja autoestima y eso es malo, porque piensan que no pueden hacer cosas en la vida. Pero hay personas
que piensan que son mucho más importantes que las demás y que son mucho más valiosas que los demás. ¿Cómo se le llama a eso? Altivez. Su autoestima no está en el lugar correcto. ¿En dónde está? Más alta de lo que debería de estar. Y dice la Biblia que eso es algo que aborrece nuestro Dios. Y hermanos, yo creo que estar en un punto en el que Dios nos mira y nos dice, este hombre o esta mujer la aborrezco. ¿Se imaginan lo que se sentirá eso? Que Dios nos mire y nos diga, esta conducta que tienes hace que yo te aborrezca. Y dice el versículo entonces, la primera son los ojos, ¿qué hermanos? Altivos. ¿Qué significa? Ejemplos de esto. Una persona, hermanos, a veces nos ocurre. Llegamos y decimos, este es mi lugar y no quiero que nadie más se siente porque ese es el que yo merezco. ¿O no es así, hermanos? Y este es el que me toca a mí. Nadie más se puede sentar en este lugar porque es mi lugar, es el que yo merezco. Y hermanos, si por casualidad llega alguien y se sienta en el lugar, hermanos, nos ha tocado ver que se enoja el hermano y que se le queda viendo feo a aquella persona y que, hermanos, la mirada hace que esa persona tome sus cosas, se levante y se vaya a buscar otro lugar porque dice, bueno, es que aquí no me tratan bien. Hermanos, así como esto, tenemos que evitarlo. Es algo que no es parte de nosotros. Mirar a una persona y decir, mira, esa persona es ignorante, esa persona es morena. Pasa mucho en los Estados Unidos. Si un blanco mira a un moreno, nosotros que somos morenos también, no sé si les ha ocurrido, pero hermanos, en las ocasiones que me he tocado ir a Estados Unidos, de verdad, íbamos caminando por un centro comercial con unos hermanos de la iglesia, todos éramos morenos, y pasaban unos de tez blanca, ¿y qué creen que hicieron, hermanos? Se nos quedaron viendo mal y se hicieron a un lado, como diciendo, no queremos que se sienten, ni siquiera acercarnos a ellos. Imagínense, antes, hace unos cuantos años, no dejaban que en un restaurante se sentara un blanco con un moreno. Había lugares en los cuales no era permitido en absoluto, hermanos. Nosotros, que somos morenos, digamos también, no tanto como los otros, pero estamos en intermedio, de verdad que si vamos a lugares donde hay gente blanca, nos van a tratar mal. Y hermanos, la Biblia dice claramente, no seas altivo, no puedes pensar de esa manera. Hay gente que llegó al extremo. Hubo un hombre alemán que dijo, yo creo que la raza nuestra es la superior de todas las razas y vamos a llegar a matar, incluso a torturar y matar a todo aquel que no sea de nuestra raza. ¿De quién hablo? De Hitler, por supuesto. Y hermanos, ¿a qué grado llegó? A decir la altivez y la soberbia que tenía, era decir, no existe una raza más grande que la nuestra, somos la raza superior. Entonces, por eso es que Dios lo ve de esa manera. ¿Cuál es el segundo caso? ¿Se acuerdan, hermanos? La lengua, ¿qué, hermanos? Mentirosa. Muy bien. Quiero decirles una estadística. El ser humano, mi hermana Ceci, ¿cuántas veces cree que miente al día? Todos. Ahorita, algunas veces dice mi hermana, en el día de hoy, ¿cuántas veces en promedio miente un ser humano? Todos, yo mismo, todos. No se trata de que sea de la iglesia o no. Un ser humano, ¿cuántas veces miente al día? Miren, hermanos, en promedio, 20 veces al día. Esa es una estadística real, completamente real. Hay gente muy mentirosa, que llega a mentir hasta 200 veces al día. Hermanos, con esas personas no se puede hablar, porque todo lo que nos dicen es algo que no es. ¿No les ha ocurrido, hermanos, que estamos platicando con alguien y nos empieza a decir, no, yo en el trabajo soy el más importante y allá todo mundo está conmigo y hermanos, decimos, si lo conociéramos en el trabajo, hermanos, es el que menos caso le hace la gente y a veces lo decimos de esa forma. Pero, hermanos, por supuesto, hay mentiras chiquitas y mentiras grandes, ¿no? Muy bien. Dice la Escritura, toda maldad, ¿qué cosa es? Es pecado.
Pero también dice la Biblia, pero hay pecado ¿de qué? No de muerte. Ahí me siento aliviado, porque hermanos, si ahorita en el día, no se ha acabado el día, y en promedio todos mentimos 20 veces, segurito todos aquí, hoy, hemos mentido al menos 10. ¿Sí o no, hermanos? Al menos 10 veces. Uno dice, no, si yo no he mentido nada. Hermanos, ¿cuál mentira he dicho? Pues hermanos, la primera mentira es negar que hemos mentido. Porque hermanos, en realidad sí lo hemos hecho. La mentira es parte de nosotros. Oye, ¿a qué hora te levantaste? A las 10:05 de la mañana. Y me levanté a las 11. Ni siquiera de ir a la escuela. Oye, ¿a qué hora llegaste? Llegué a tal hora. Y hermanos, no. Lo mentimos y ya no nos damos cuenta porque es parte de nuestra naturaleza. Entonces, cuando la Biblia dice esta parte, gracias a Dios, que bueno, no se refiere a las mentiras pequeñas. ¿A cuáles mentiras se refiere? A las mentiras grandes, en las que ponemos en riesgo la vida. Y les voy a poner un ejemplo. En el tiempo de los apóstoles, el dinero de la gente tenía la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Voy a ayudar a la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Voy a vender este terreno. Muy bien. ¿En cuánto lo vas a vender? Lo voy a vender en 1,000,000 de pesos. Muy bien. ¿Cuánto vas a dar a la iglesia? Voy a dar 1,000,000 de pesos. Muy bien. Llega, hermanos, la persona que vendió el terreno y le dice a los apóstoles, aquí está el 1,000,000 de pesos. Muy bien. ¿En cuánto vendiste la casa? En 1,000,000. Y le preguntan, ¿seguro que lo vendiste en 1,000,000? Y él dice, sí, lo vendí en 1,000,000, de verdad. Y hermanos, ¿en cuánto lo había vendido? Lo había vendido en más que eso, supongamos, 2,000,000. ¿Qué hizo esa persona? Se quedó con 1,000,000, pero le estaba mintiendo no al apóstol. ¿A quién le estaba mintiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo había ¿qué? Lo había prometido. Dice la Biblia, cuando tú le prometas a Dios algo, ¿qué pasa, hermanos? No tardes en darle a Dios lo que le estás pidiendo. Si yo le prometí 1,000,000, ¿qué tengo que hacer? Le voy a dar el 1,000,000. Pero si cuando veo el dinero en mis manos digo, caray, pero ya me empezaron a salir necesidades y este 1,000,000 me serviría muy bien para otras cosas. Hermanos, dice la Escritura que le dicen a ese hombre, como lo mentiste, Dios te va a dar en este momento el castigo. ¿Qué le ocurrió? Se muere, hermanos, en ese momento queda ahí muerto. Muy bien, llega la esposa, sin saber lo que le había ocurrido a su marido, y le preguntan a la esposa, oye, ¿en cuánto vendiste la propiedad? La vendí en 1,000,000 de pesos. ¿Y cuándo trajeron? 1,000,000 de pesos. ¿Seguro que vendiste en eso? ¿Y qué dijo la esposa? Seguro. ¿Y qué le ocurrió, hermanos? También en ese momento se muere. ¿Qué es la conclusión del apóstol? ¿Qué dice? Si tú hubieras dicho, doy tanto, con eso hubiera sido suficiente. Pero ¿cuál es nuestro problema? La mentira es cuando prometemos cosas que no vamos a cumplir. Y hermanos, y eso aquí cuando decimos, yo le prometo a Dios que le voy a dar el diezmo. Y hermanos, ese es nuestro gran problema. Llega el momento del diezmo y ¿qué pasa? Lo veo y le digo, Dios, el próximo mes sí seguro lo voy a hacer. ¿Y qué he hecho? Prometí algo. Y no solo es una promesa, es una responsabilidad, es un deber. Y entonces en ese sentido, ¿qué nos pasa? Que estamos incumpliendo y tenemos una lengua que, ¿cómo es, hermanos? Que es mentirosa. Así que entonces es por ello tan importante que reflexionemos, pensemos, meditemos en lo que hacemos. ¿Qué decimos de esto? Son cosas que Dios no solo no le gustan, ¿qué dice, hermanos? Cosas que Él aborrece. Sigo con los que están en el siguiente verso. ¿Cuál es el 17? ¿Qué dice, hermanos? Las manos derramadoras, ¿de qué? De sangre inocente. Muy bien. Dice la Biblia, una persona que dice, a ver, esta persona hizo tal cosa, y entonces que lo maten, porque esta persona hizo algo incorrecto y yo soy un testigo falso, dice en el último versículo, el número 19, está relacionado con eso. El testigo falso que habla, ¿qué, hermanos? Mentiras. Así que entonces, eso está relacionado.
Hay casos en la Biblia. Voy a preguntarles, ¿qué casos recuerdan de un testigo falso y que derramaron sangre por un testigo falso? Hay un caso en la Biblia que debe de ser muy claro para nosotros. ¿Cuál es? Esteban, por ejemplo. ¿Qué le ocurre a Esteban? Dicen, lo apedrean, ¿verdad? Muy bien, y muere. Pero hay un caso mucho más, digamos, trascendente todavía. El de Jesús, exactamente. Vean, Mateo capítulo número 26. Vamos a abrir la Biblia. Y es un testigo falso y que derraman sangre inocente por esta causa. Y nuestro Dios, esto no le gusta, hermanos, que un ser humano sea así. Que digamos una mentira y esa mentira sea para que alguien muera o sea castigado por algo que no cometió. ¿Qué les dije, hermanos? Mateo, capítulo número 26, versículo número 57, dice así. Dice la Escritura: y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro, estábase sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio ¿contra quién? Contra Jesús, para entregarle. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos, ¿qué pasaba, hermanos? Se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron: esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿qué hacía, hermanos? Callaba. Dice la Biblia, estos hombres decían: ¿de qué manera matamos a Jesús? Necesitamos testigos. ¿De qué forma? Falsos. Y llegaba uno y llegaba otro, pero lo que decían, nada era contundente. Al final, cuando pensaban que ya no iba a haber testigos falsos, ¿quién llegó? Llegaron 2. Voy a preguntarles, hermanos, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron esos testigos falsos? Voy a releer el verso. Número 61. Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días, ¿qué, hermanos? Reedificarlo. Muy bien, le voy a preguntar, mi hermano Blanco, Jorge Blanco, ¿eso dijo Jesús en algún momento, sí o no? Sí lo dijo. Entonces, ¿por qué era un testigo falso? Mi hermana Judith. Perdón, mi hermana Hernández, sí, mi hermana Edith. ¿Por qué era un testigo falso? Si esto sí lo había dicho Jesús. Tenía otro significado, exactamente. ¿Qué significa? Cambiar el significado de las cosas y decir, sí es cierto, yo estuve ahí, pero es, hermanos, lo que dijo no es lo que lo estamos juzgando. Y entonces estoy dando un testimonio que es incorrecto. Él sí dijo que en 3 días lo iba a levantar y que se iba a tirar. Pero, mi hermano Yair, no se refería al templo. ¿A qué se estaba refiriendo? A él mismo. ¿A qué se estaba refiriendo? A su cuerpo. Y todos lo entendieron, que se estaba refiriendo a su cuerpo. Pero ese testigo falso llegó y ¿qué dijo? Él dijo que el templo que está aquí físicamente lo va a derribar y en 3 días lo va otra vez a levantar. Por eso es un testimonio incorrecto. Vean, hermanos, cómo entonces no tiene que ver solo la mentira, tiene que ver de la manera en la que decimos las mentiras, la intención con la que hacemos las cosas, y esto es lo que más aborrece nuestro Dios. No la mentira en sí solamente, porque todos mentimos. ¿Qué es lo que a Dios no le gusta? La forma, la intención, la manera. Y decimos, lo digo para vengarme, lo digo para que aquel se salga del trabajo, lo digo para que lo corran, lo digo para que lo saquen de la sociedad de jóvenes, lo digo para que lo saquen de la sociedad femenil. Y entonces cualquier cosa con una doble intención es la que es incorrecta. ¿Estamos listos, hermanos? Terminamos.
¿Qué dice la Escritura? Los últimos versículos que leíamos. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Proverbios, versículo número 18. El corazón que maquina, ¿qué cosa, hermanos? Pensamientos inicuos. ¿Qué más? Los pies presurosos para correr al mal. La última parte del 19, ¿qué más dice? Y el que enciende rencillas entre los hermanos. ¿Qué les parecen estos puntos, hermanos? El que está todo el tiempo viendo de qué forma le hace mal a la otra persona. Nuestro Dios aborrece eso, pero hay algo, hermanos, que nosotros también tenemos que evitar: las murmuraciones. El decir por debajo, hermanos, los comentarios: oye, ¿ya viste esto? ¿Ya viste aquello? Oye, ¿y por qué habrán hecho esto en la iglesia? Seguramente está ocurriendo por esta circunstancia, por esta razón. Y hermanos, comienzan los rumores. ¿Cómo nos gusta en ocasiones esto, verdad, hermanos? Un rumor, el otro. ¿Y qué dice la Biblia? El que enciende rencillas y que esos rumores provocan que no nos llevemos bien. Hermanos, qué gusto poder estar en la iglesia. Yo me siento siempre feliz de tener la oportunidad de estar aquí. Un día más de vida es una gran bendición. Un sábado, hermanos, de estar aquí es de verdad una delicia. Dios dice en la Escritura, mira, si al sábado lo llamas santo, pero no solamente el sábado, sino a tu vida misma, le das la oportunidad de decir, ¿por qué no ser mejor? ¿Por qué no dejar de pensar mal, sino enseñarle a los demás a pensar bien? ¿Qué ocurriría si el mundo pensara mejor? Si la gente, hermanos, en lugar de estar pensando en cuestiones de cómo me robo el dinero de los demás, en hacer cosas incorrectas, empezar en algo bueno para la humanidad. Hermanos, de verdad tuviésemos un mundo muchísimo mejor que en el que estamos. Pero como eso es difícil, al menos que en la iglesia tengamos el mejor lugar para vivir. Y hermanos, Cristo decía, miren, cuando los saco del mundo y los traigo a la iglesia, es como si se sentaran en el reino de Dios. Así lo dice la Escritura. ¿Qué debería de ser eso? Siempre tener la oportunidad de decir, ese es el mejor lugar en donde estoy. Más vale un día dentro de sus atrios que 10,000, ¿qué, hermanos? Fuera de aquí. ¿Qué significa? Aprender a pensar bien, a tener buenos pensamientos, a ayudarnos entre nosotros, a encontrar la manera de en qué te ayudo, de qué manera puedo hacer oración por ti, de qué manera puedo auxiliarte y de qué manera también puedo recibir tu apoyo, para que vivamos en una comunidad que deja de tener pensamientos de este estilo y, hermanos, también de una manera muy importante agradamos a nuestro Dios. Qué bendición es cuando una persona llega y le entrega su corazón a Dios. Dice David, al corazón contrito, el corazón humillado, jamás desprecia a nuestro Dios. Cuando ve a una persona que dice, sí, soy una persona que a lo mejor no hago todo bien, pero me esfuerzo por cambiar. Y eso es el gran valor que tiene para un ser humano. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Paz a vosotros.